Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a hacer una review en profundidad del aceite Fevi Long Life Plus 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Fevi es un fabricante alemán, principalmente conocido por fabricar recambios para automóvil, pero que en los últimos años ha ido incorporando a su catálogo de productos distintos tipos de modelos de aceite de motor. Tratándose de una gama de productos con bastante poca repercusión en principio, como puede ser otros fabricantes de mucho más renombre en lo que a lubricantes se refiere, como Motul, Petronas, Shell o Castrol, pues la verdad que encontrar información sobre el mismo es bastante complicado. En cuanto a fichas técnicas como tal, no he encontrado nada en absoluto, pero sí que he encontrado hoja de seguridad. La hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, es un documento en el que los fabricantes tienen que especificar, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, algunos tipos de compuestos que han utilizado y que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. En este caso concreto aparece un K7262387-1 con una concentración comprendida entre un 60 y un 80% y se trata de aceite base HC, perteneciente a las bases grupo 3. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. El fabricante como tal nos indica que este aceite cumple o supera o es recomendado donde se requiera la norma API-SNCF, ACAC3, la norma del grupo BAG 504-507, Mercedes-Benz 229.51 y BMW LL04. He estado buscando tanto en la base de datos que hay disponible del grupo Volkswagen, así como también la base de datos del grupo Mercedes en la que aparecen todos los aceites que de manera oficial homologan sus normas, y en este caso no he encontrado nada de Fevi. Es muy posible que Fevi como tal no produzca este aceite, sino que se lo encargue a una empresa externa y sea esta la que sí que homologa de manera oficial dichas normas. En cuanto a los resultados del análisis de laboratorio, viscosidad cinemática 40 grados 70,29, viscosidad cinemática a 100 grados 11,94 e índice de viscosidad 167. Son valores promedios comparados con otros 5W30 ACAC3. En cuanto al TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 5,99, es un valor promedio comparado con otros aceites mid-subs, y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial, todo lo opuesto a la alcalinidad, da un valor 1,31, que también suele ser un valor promedio comparado con otros aceites mid-subs. Como siempre indico, es interesante o que no primordial que la diferencia inicial entre la alcalinidad y la acidez sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se generan en la quema del combustible, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Llegará un momento en el que el TBN sea igual o inferior al TAN y ese sería indicador para realizar el cambio de aceite. En este tipo de aceite mid-subs que tienen limitada la concentración de ceniza, pues los fabricantes se ven obligados a reducir en mayor o menor medida la concentración de aditivos, principalmente los aditivos detergentes y neutralizantes, y de ahí que los aceites considerados como mid-subs o low-subs suelen tener un TBN bajo. En cuanto a la concentración de ceniza, 0,76, el límite máximo establecido por ACAC3 es de 0,8, entra sin problema. Punto de congelación 45 grados bajo cero, sin ser un valor excepcional, es un buen valor. Y en cuanto al punto de inflamación, 244 grados, que es un punto bastante elevado. En cuanto a la viscosidad, 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, en este caso no se ha medido. El porcentaje de evaporación NOAC, por desgracia tampoco, y es un valor que a mí siempre me gusta ver. Y en cuanto a la concentración de azufre, da un valor de 0,239, que entra sin problema dentro del límite máximo que establece ACAC3, que es de 0,3. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y ligeramente el desgaste. En este caso no se ha utilizado. Es un aditivo que como tal hay fabricantes que sí que lo utilizan, otros que no. Fabricantes que ponen concentraciones relativamente bajas, en torno a 80, 90, 100. Otros que ponen concentraciones mucho mayores, en plan 200, 300, 800, 1000. Pero en este caso el fabricante no lo ha utilizado. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, 759, 869, es un valor promedio comparado con otros aceites similares mid-subs. Boro hace función de dispersante, lleva 4, eso es menos que homeopático.
Magnesio hace función de detergente neutralizante, lleva 7, es prácticamente también menos que homeopático. Prácticamente el boro y el magnesio casi se podían tomar como falsos positivos, sobre todo el boro. Y en cuanto al calcio, que hace también función de detergente neutralizante, lleva 1770, que es un valor promedio comparado con otros aceites mid-SAPs. Como norma general, este tipo de aceites suelen llevar concentraciones de calcio, dependiendo si el fabricante además lo ha combinado con mayor o menor concentración de magnesio, entre 1200, 1300 y 1800. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, no se ha medido, desconozco si el fabricante lo utiliza, hace función antidesgaste y antioxidante. Y en cuanto al titanio, que también hace función antidesgaste y antioxidante, sí se ha medido y en este caso no se ha utilizado. En cuanto al parámetro de oxidación, que es un indicador que nos sirve para calcular aproximadamente, o más que calcular, intuir si el fabricante ha utilizado o no éster para la formulación del aceite, sobre todo en los aceites nuevos, vírgenes, sin estrenar, da un valor de 16. En este caso no es excesivamente alto, pero sí que da indicios de que muy posiblemente el fabricante como tal no es que haya utilizado éster para la formulación de la base del aceite, pero sí que es posible que algún tipo de aditivo vaya diluido en éster. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. También puedes colaborar con el canal y así ayudar para que puedas seguir trayendo más marcas y modelos de aceite. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja de Fettir, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante, principalmente para la formulación de la base del aceite, así como también un porcentaje de concentración bastante aproximado. Hay una cresta que se forma en torno a 1750, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso está ligeramente elevada, pero nada, muy poquito, muy por debajo de la línea de 1 y unido al parámetro de oxidación de 16, muy posiblemente este aceite como tal, como he comentado antes, no es que el fabricante haya añadido éster para mejorar la base, sino lo haya combinado con los aditivos para ayudar a que se diluyan mejor y aproximadamente puede ser una concentración de un 1% o quizás siendo muy optimista en torno al 2%. La siguiente cresta también muy importante a tener en cuenta, la cresta que se forma en torno a 722, está ligerísimamente por encima de 1, con esto aproximadamente podemos calcular que la base predominante en la formulación de este aceite es base HC y se ha utilizado en torno a un 15%, quizás un 20% de aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar en principio lo que es la base, que si bien es predominantemente base HC del grupo 3, sí que el fabricante la ha reforzado ligeramente con en torno a ese 15-20% de PAO, oye que no es mucho, pero menos es nada. También lleva éster, pero como he comentado anteriormente, no es que el fabricante haya añadido éster para reforzar la base, sino que algunos de los aditivos va diluido en éster y se quedaría una concentración en torno a un 1% o poco más, que bueno, tratándose de un fabricante para nada conocido, pues ya es mejor que muchos fabricantes con mucho más renombre. En cuanto a las propiedades físicas, muy correctas, muy similares a otros 5W30, CAC3, sí es cierto que tiene también un relativo buen punto de congelación y un buen punto de inflamación de 244 grados. En cuanto al paquete de aditivos, sí que es un paquete de aditivos bastante sencillo, como yo suelo decir, sota, caballo y rey, porque prácticamente el boro y el magnesio lleva concentraciones menos que homeopáticas. Y en cuanto al precio, he estado mirando y principalmente el único sitio donde lo he encontrado es en tiendas online, como puede ser Repuestos Coches 24, Recambios Coches, Autodoc, que bueno, es la misma empresa al fin y al cabo, y si bien esta empresa como tal no suele tener muy buenos precios en lo que a aceite se refiere, salvo ofertas puntuales, sí que este aceite lo podéis encontrar en determinados casos en unos 30 euros, que bueno, podemos considerar que es un buen precio. Sin embargo, si este aceite como tal no lo encontráis con ninguna oferta y ya os cuesta más caro, en alguna ocasión lo he visto 37, 38, 39, 40, incluso alguna vez hasta 45 euros, en ese caso queda completamente descartado porque por ese precio hay muchas mejores opciones. En general no tiene ni mucho menos ninguna carencia, tampoco tiene nada especialmente excepcional y es un aceite muy correcto.
Es una lástima que el fabricante no haya utilizado, que es de donde yo creo que cogea más este aceite, un paquete de aditivo un poco más rico y variado, pero en general no tengo ninguna objeción, siempre y cuando no supere esos 30 euros. Un dato que, si bien no tiene relación directa con el aceite que he analizado, sí que me parece importante mencionar, es que este fabricante, aparte de producir los recambios de Feby-Bilstein, también es propietaria de Swag y de Blueprint. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.